la OMPE al señor Manuel Cox Ganosa, jefe nacional de procesos electorales, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales OMPE, con relación de la Ley 5020/2020, Congreso de la República, del proyecto de Ley 5027/2020, Congreso de la República, también al proyecto 5031/20202 y al proyecto 5032/2020 o 2020 Congreso de la República, que versan igualmente sobre las modificaciones a las reglas electorales con el fin de salvaguardar las elecciones generales del próximo año, el año 2021, elecciones generales del Perú. Así que invitamos muy cordial y afectuosamente al presidente de la OMPE, el señor doctor Manuel Cox Ganosa. Doctor Cox, adelante, por favor. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes, señores de la Comisión de Constitución. Agradecido por la invitación. Voy a comenzar mi exposición, presidente, pidiendo a la Secretaría Técnica de la Comisión que pueda subir el PPT para que ayude en la presentación. Y también solicitar a través de la presidencia si los congresistas pueden bloquear el video para que no haya esta señal que llega interrumpida y puedan recibir de mejor manera la presentación. Adelante, por favor, doctor Cox. Muchísimas gracias, presidente. Tenemos la presentación de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Es en el marco proyectos de ley 5020, 5027, 5031 y 5032. El contenido de esta presentación es, en primer lugar, definir la misión de la OMPE y certificados de calidad que acompañan el trabajo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Como segunda parte del contenido, los proyectos de ley analizados. En tercera parte, la opinión y propuesta de la OMPE respecto a la suspensión de las elecciones primarias, la ejecución de las elecciones internas a cargo del sistema electoral, el uso del voto electrónico no oficial en la modalidad un afiliado, un voto, puntos adicionales propuestos y la coordinación técnica de los organismos electorales. La OMPE es la autoridad máxima en la organización y ejecución de los procesos electorales. Tiene como finalidad velar por la obtención de la fiel y libre expresión de la voluntad popular de los ciudadanos en todos los procesos electorales, de manera oportuna, transparente y con un enfoque intercultural e inclusivo. ¿Qué hace la Oficina Nacional de Procesos Electorales? Como le he señalado, ejecuta procesos electorales, capacita y da educación electoral, verifica y controla las finanzas partidarias y da asistencia técnica a instituciones públicas. La OMPE, desde el 2012, cuenta ya con 18 procesos certificados que fueron recertificados en el 2016, bajo la norma ISO 9001-2015. Desde el 2013 se cuenta con la certificación en el ISO 27001-2013, que refiere a la seguridad de la información.
Entre los procesos certificados se encuentra el de verificación y control de la información financiera de las organizaciones políticas. En el 2015 tiene la certificación en el ISO electoral 17.582-2014. La OMPE fue el primer organismo electoral en Sudamérica contar con este ISO electoral. Y este fue recertificado en el 2019 con el ISO 54.001-2019. Desde entonces se han ejecutado 15 elecciones bajo los de esta norma. 5 en el 2015, 2 en el 2016, 3 en el 2017, 2 en el 2018, 1 en el 2019 y 2 en el 2020. Acá podemos visualizar, presidente, señores congresistas, los 4 proyectos de ley en los que los 4 coinciden la suspensión de las elecciones primarias. En lo que es elecciones internas, el proyecto 5020 presentado por Podemos Perú y el proyecto 5027 por Acción Popular consideran la modalidad de abiertas con afiliados y no afiliados, cerradas un afiliado un voto, indirectas por delegados. En el caso del proyecto 5032 presentado por Somos Perú, en modalidad de las elecciones internas, consideradas indirectas por delegados. El proyecto 5031 del Partido Morado considera la modalidad cerradas un afiliado, un voto. En lo que es la modalidad de la organización de las elecciones internas, el proyecto 5020, 5020 y 5032 consideran que deben ser a cargo del partido. El proyecto 5031, el Partido Morado, considera que estas deben ser a cargo del sistema electoral. Además, los proyectos 5020, 5027 y 5032 consideran que la participación debería ser con asistencia técnica de la OMPE y fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones, si les requiere. En el tipo de votación, estos 3 proyectos consideran que para la elección general 2021 el proyecto 5020 resalta la necesidad de uso de tecnología. El Partido Morado, proyecto 5031, no precisa para las elecciones internas, pero para la elección general 2021 propone la utilización de mecanismos públicos. Propuesta de la OMPE respecto a la suspensión de las elecciones primarias. El Poder Ejecutivo ha establecido 3 etapas por las que atravesará el país para evitar la pandemia del COVID-19. Nos encontramos en la etapa 1, aislamiento social y reducción de la actividad económica mínima, que va de marzo, abril y mayo. La ejecución de las elecciones primarias se realizaría durante la etapa de reactivación económica, en la que se empezaría el funcionamiento gradual del aparato productivo. En esta coyuntura, la OMPE no estaría en la posibilidad de ejecutar una elección de carácter nacional, que implica la movilización de más de 25 millones de ciudadanos, porque en esta etapa alto riesgo de rebrote del virus por la movilización social. Esta propuesta coincide con 4 proyectos de ley de la suspensión de estas elecciones primarias.
respecto a la ejecución de las elecciones internas a cargo del sistema electoral. La posibilidad de la ejecución de las elecciones primarias, con miras a las elecciones generales 2021, nos impulsa a fortalecer el proceso de elecciones internas, a fin de garantizar una adecuada selección de candidatos a la presidencia, vicepresidencias, Congreso de la República y Parlamento. La elaboración del padrón electoral de afiliados estaría a cargo de la RENIEC, la fiscalización a cargo del Jurado Nacional de Elecciones y la organización estaría a cargo de la OMP. Esta propuesta difiere de lo sugerido por 3 proyectos de ley que disponen la participación de los entes electorales a través de asistencia técnica, si esta es requerida. La siguiente lámina establece la diferencia de ejecutar asistencia técnica de organizar una elección interna por el sistema electoral. En el caso de asistencia técnica, la asesoría especializada ofrecida por OMPE en las distintas etapas de una elección, el partido dispone en qué ámbito solicita la asesoría. En el caso de una organización, el diseño, la organización y ejecución de todas las etapas de una elección bajo la responsabilidad de la Oficina Nacional de Procesos Electorales en capacitación, difusión, jornada electoral, entre otras. El día de elección en una asistencia técnica y diseño de la jornada podría ser diferente en cada uno de los partidos, si es una asistencia técnica, con el riesgo de no cumplir con los mismos protocolos de bioseguridad en todos los casos. El caso es una organización por el sistema electoral que establece 4 fechas para la ejecución de la elección bajo las mismas condiciones de organización de la jornada. Si en asistencia técnica, si el partido no ofrece las condiciones para una adecuada asesoría, la OMPE tiene la facultad de retirarse de la elección. En el caso de una organización por el sistema electoral, la Oficina Nacional de Procesos Electorales es responsable de la ejecución de todas las etapas de la elección. Debido a la pandemia COVID-19, la asesoría de la OMPE se realizará de manera virtual. No se garantiza la presencia de la OMPE en el día de la jornada si fuese asistencia técnica. En el caso de la organización, la OMPE plantea una modalidad de votación que cumpla con las condiciones sanitarias y de bioseguridad para los electores. El uso del voto electrónico no presencial en la modalidad un afiliado, un voto. Comenzaré resolviendo la consulta, si me permite, a través de usted, señor presidente, la duda de la congresista Chávez respecto a si este voto electrónico puede llegar a todos los afiliados. El voto electrónico no presencial no solo se hace a través de una computadora e internet. El voto electrónico no presencial se realiza a través del enlace de los teléfonos celulares. Y es el teléfono celular ya un producto de necesidad básica que permitiría poder a todos los afiliados. La OMPE tiene 11 años de experiencia aplicando el voto electrónico no presencial en elecciones de colegios profesionales, universidades y otras instituciones de la sociedad civil. Desde el 2009 a la fecha se han atendido 70 instituciones
con casi medio millón de electores, logrando en algunos casos una participación electoral mayor al 90%. La OMPE tiene la capacidad de implementar el voto electrónico no presencial, ya que fortalecerá la solución tecnológica mediante la actualización de sus módulos. La autoría del código fuente por un organismo internacional, Ética Hacking, para ver ninguna posibilidad de entrar al sistema, y el servicio de cloud hosting, o sea, nube, para dar todas las seguridades cuando se contrata este sistema de nube. La OMPE adicionalmente está coordinando con el RENIEC la entrega de la clave nacional como forma de autentificación de la identidad y acceso a la votación, con el fin de garantizar la identificación de los afiliados. Además, se analiza otras alternativas como la entrega por correo electrónico propio del partido, una casilla virtual o toque celular. La que se defina va a ser la que dé la mayor seguridad para el voto, para el afiliado y para el partido. El flujo del resumen del voto electrónico no presencial. Acá podemos observar 3 líneas: preelectoral, de jornada electoral y de votación. Todas estas actividades se van a hacer en presencia de personeros técnicos capacitados por la OMPE, de observadores internacionales, para que den la garantía sobre este procedimiento. Las 2 primeras líneas se hacen en la sede de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. En la etapa preelectoral se carga el padrón electoral, se genera la cédula. En la etapa de empadronamiento es la generación de credenciales y el tipo de credencial, evaluando la que dé mayor seguridad al votante. La jornada electoral, con la creación de claves para la instalación de la mesa, la instalación de reporte de puesta cero, el acta de instalación, el cierre de la mesa con el acta de sufragio, el escrutinio y el cargo de resultados. El día de la votación, ya esto se realiza en cada domicilio a través de una computadora usando el internet o a través del enlace que tienen los teléfonos celulares. Accediendo a la página principal del módulo de votación, se ingresa la credencial y clave de verificación, se selecciona la opción de su preferencia y el sistema informa al elector sobre su participación. Acá tenemos una línea de tiempo tentativa sobre las elecciones internas. Convocándose la elección general el 2021, el 15 de julio. El 31 de julio se adecúan las organizaciones políticas a la normativa del jurado. Del 3 de agosto al 4 de septiembre, la validación del padrón de afiliados por la RENIEC. La instalación de la central de soporte en las organizaciones políticas el 1 de septiembre. Publicación de diseño de cédula el 7 de septiembre. El 8 de septiembre, remisión de padrón electoral de afiliados. Del 10 de septiembre al 13 de noviembre, capacitación y difusión. Del 10 de septiembre al 12 de noviembre, notificación y validación de clave. El 1 de octubre,
plazo máximo para la recepción de candidatos definitivos. El 3 de octubre, definición de los miembros de mesa por las políticas. Del 6 al 9 de noviembre, la simulación de votación. 6 y 9 de noviembre, simulación de votación. Y las elecciones internas, 14 y 22 de noviembre, para que el 23 se entrega y publica los resultados. Puntos adicionales propuestos. La que concuerda con la participación del Ministerio de Salud en las elecciones generales a través de la definición, la reglamentación y protocolos sanitarios. La OMPE propone que la definición de la circunscripción electoral para los ciudadanos peruanos residentes en el extranjero se establezca con anterioridad a la fecha de convocatoria de las elecciones generales. La OMPE propone que el artículo 35 en la Constitución Política sea reglamentado respecto del financiamiento público y privado de las organizaciones políticas con anterioridad a la fecha de convocatoria de las elecciones generales. Coordinación de los organismos electorales. Los organismos electorales discutieron y acordaron aplicar mecanismos para la ejecución de las elecciones internas y elecciones generales. Aprobación de normas que modifiquen el diseño de las elecciones generales antes de su convocatoria. Aplicación del voto electrónico no presencial en elecciones internas que serán ejecutadas por el sistema electoral. Ejecución de las elecciones internas durante la semana del 14 al 22 de noviembre. Selección de miembros de mesa, las elecciones generales en un rango de edad entre 18 y 40 años, así como entregar un incentivo monetario del 3% de la OIT, además, como fue la última elección congresal extraordinaria, de que cuente con un descanso laboral no compensable. Ampliación del horario de la jornada electoral, implementación de una plataforma virtual a disposición de las organizaciones políticas para propaganda electoral, eximir una a la omisión del sueldo a las personas mayores de 60 años y a las personas con discapacidad que no asistan a votar. Asimismo, excusar al cargo de miembro de mesa, dispensar a las personas con enfermedades que los hagan vulnerables a la COVID-19 y la eliminación del voto presidencial. Gracias, presidente. Sí, muchísimas gracias al doctor Cox, Manuel Cox, por su exposición, que lo ya expuesto por el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el doctor Víctor Ticona Postigo. Entonces, yo quisiera dar el uso de la palabra a los congresistas con la tingencia nada más que no se repitan las preguntas, porque entiendo que la exposición del doctor Cox va en la misma dirección, en plazos, en tiempos, en propuestas de Víctor Ticona. Y entiendo también de que lo expuesto por el doctor Manuel Cox va en una dirección de cómo se ejecutaría las disposiciones que ha propuesto el Jurado Nacional de Elecciones técnicos en los temas científicos, en los temas digitales. Para otra vez no alargar más la sesión, yo les rogaría a los colegas parlamentarios que hagan las preguntas que deseen, pero que no se repitan y que más bien puedan ser complementarios técnicos. Así que estamos abiertos al debate y a las preguntas
Y ¿quién es el colega congresista que desea hacer uso de la palabra? La palabra. Lo pedí por el chat, presidente. Estoy pidiéndolo por el chat a la... Congresista Chávez, adelante. Sí, gracias, presidente. Sí. Gracias. Bueno, mi saludo al señor Manuel Koch, jefe de la OMPE. Quería preguntarle algo muy claro, porque su intervención se ha referido fundamentalmente a validar el voto electrónico. Y nos ha informado adicionalmente que no solamente se necesita una computadora, sino se necesita un teléfono celular, ¿no? Y nos ha hablado de la experiencia que ha tenido con los colegios profesionales y con otras entidades privadas para organizarles sus elecciones. Sin embargo, yo quisiera hacer varias preguntas. En primer lugar, quiero preguntarle qué ISO ha obtenido el proceso mismo de utilización del voto electrónico, porque nos habla de distintos ISOs para distintos procesos y sabemos que los ISOs o los procesos administrativos son hasta cuando se recibe de mesa de partes un documento, cómo se contesta, etcétera. Pero sobre el voto electrónico, le agradeceré nos precise qué ISO o qué certificación tiene el software que OMPE ha venido aplicando en los procesos electorales. ¿Cómo se obtuvo esa certificación de una empresa que en realidad yo le quiero decir, he sido muy interesada en todo este tema del voto electrónico y nunca pude saber, de repente es pecado mío y no así de la OMPE, pero en todo caso nunca pude saber qué empresa ha certificado el software utilizado por la OMPE en el último proceso electoral para el 7% de electores. ¿Cómo se designa a esa empresa certificadora? ¿Cuánto se le paga? ¿Hay proceso de licitación internacional, etcétera? ¿O todo es simplemente por una selección privada? Ahora, mi segunda pregunta es, si es tan certificado, tan validado el software que se usa para el voto electrónico, ¿por qué en la última elección, el día 26 de enero del año 2020, cerrada la elección a las 4 de la tarde, no tuvimos de inmediato un resultado de la votación electrónica que se supone que es en tiempo real? Y yo debo decir, para mi beneficio, que soy una persona de una generación, ya no calificaría para ser miembro de mesa, por ejemplo, porque ya tengo más de los 40 años, bastante más, y aparentemente no soy conscientemente una persona con facilidad para estos temas tecnológicos, ¿no? Mi tercera pregunta o mi tercera tingencia se referiría al hecho de que el perfil de los miembros afiliados de un partido político no es el de un miembro que pertenece a un colegio profesional. Y es más, los colegios profesionales usualmente tienen sus sedes a nivel nacional en las capitales de departamento. Vuelvo a plantear mi pregunta. ¿Qué pasa con el comité provincial de Tahuamanu, ¿no? Si es que los afiliados a una organización política van a tener disposición y señal y todo eso para en su teléfono celular poder participar en la elección interna de un afiliado, un voto. Entonces, no me queda claro cuál es la garantía que se da el sistema que aplica a la Oficina Nacional de Procesos Electorales para que puedan participar el 100% de los afiliados de un partido que así quisieran participar, porque, ojo, si no participan los afiliados siendo su posibilidad o su obligación, no me queda claro, ¿qué porcentaje de ellos debería participar como mínimo para dar por válida esa elección interna? Esas son preguntas que no me han quedado claras de la intervención del doctor Koch. Si me les pudiera absolver, por favor. Gracias. Gracias, congresista Chávez. Tiene la palabra
el congresista Carlos Mesía y luego la congresista Lazo. Congresista Mesía, por favor, adelante. Gracias, presidente. Muy puntual. La idea que tiene prácticamente todos los organismos del sistema electoral y algunos de los proyectos de ley que se han presentado, casi todos, es eliminar el voto preferencial. La ley las reformas políticas que estamos llevando a cabo tienen como finalidad consolidar los partidos políticos, la democracia interna, que no sean los dirigentes supuestamente enquistados los que puedan determinar las candidaturas. Pero casi siempre, o siempre la realidad es más rica que la ley. Y puede siempre haber formas en que las dirigencias o las llamadas de manera discriminada cúpulas le puedan sacar la vuelta a todo esto. Y entonces, ¿por qué eliminar el voto preferencial? Y es que podría darse el caso, ¿por qué no?, de que aun cuando sean elecciones un voto, los líderes a veces de los partidos tienen mucha influencia y pueden direccionar el voto de los militantes. ¿Podría darse esa situación? Claro que sí, ¿cómo no? Alguien podría decir, yo me gustaría una entrevista, me gustaría que se vote por tal candidato. Entonces ese candidato, como digamos el líder del partido, puede endosar el voto. Resulta que el candidato que él quiere, que está en el número 30, pasa al número 5 por las elecciones internas. Entonces, eso también podría debilitar digamos, la democracia interna, pero que podría verse paliada por el voto preferencial, porque al final de cuentas el pueblo soberano, más allá del 1.5% de votación que se pide en las primarias, pueda terminar también recomponiendo una direccionalidad que como resultado de los liderazgos pueda imponerse en las democracias internas. ¿Qué es que se piensa que el voto preferencial disminuye la democracia interna? ¿Y por qué se piensa que el voto preferencial es contrario a la consolidación de los partidos? Gracias, congresista Mesía. Tiene el uso de la palabra la congresista Leslie Lazo. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Doctor Manuel, buenas tardes. Principalmente gracias por su respuesta. Para preguntarle, antes que ello, decir, en las últimas elecciones congresales extraordinarias pudimos apreciar que que se implementó la franja electoral, ¿no es cierto? Esta franja electoral para los partidos políticos fueron tal vez de muy poco tiempo o de manera desplazada. No funcionó en ese sentido. La pregunta es, ¿se ha pensado ampliar esta franja electoral, pero sobre todo para los presidentes, los candidatos presidenciales, quienes tienen que desplazarse a todo el... Va a ser muchísimo más difícil estas elecciones, ¿no? Esa es la pregunta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, congresista Lazo. ¿Alguien más que quiera intervenir? Dame tu pregunta. ¿Colegas parlamentarios? Presidente, pedí la palabra con congresista Retamoso. Congresista Retamoso, adelante, por favor. Gracias, presidente. Tengo pregunta para el jefe de la OMPE, señor. En el marco de la pandemia generada por el COVID-19, existen propuestas para que se implemente el voto no presencial, voto postal o voto telemático. Esta es una propuesta que se menciona en el proyecto de ley 5031-2020 para la realización de las elecciones generales en específico, ¿no? Asimismo, el proyecto de ley 5032-2020 lo menciona como una posibilidad para las elecciones internas. La pregunta es, ¿resulta viable dicha propuesta, considerando que nos encontramos a puertas de las elecciones generales 2021 y que hasta la fecha OMPE
solo ha logrado implementar en ciertas circunscripciones electorales el voto electrónico presencial? Esa es la pregunta, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Retamoso. ¿Algún realmente que quiera hacer uso de la palabra? Presidente. Congresista Costa, adelante, por favor. Saludar al representante de la Nación, agradecer la presentación y solicitarle respuesta a algunas preguntas. El tema, digamos, de preocupación más extendido en relación con el voto electrónico no presencial es el de, digamos, las garantías que podría brindar la OMPE y el sistema electoral sobre la confiabilidad de este voto. Y entonces una primera pregunta es la auditoría sobre el mismo sistema. No sé si puede dar los detalles de qué cosa tiene la OMPE al respecto, más allá del ISO al que se ha referido, ¿no es cierto? Pero el ISO es un sistema de certificación de todos los procesos, pero acá estamos hablando específicamente del proceso de recuento de los votos en una elección no presencial y con voto electrónico. Entonces, específicamente sobre eso que hay, y si no ha habido, ¿qué cosa podría haber? Y segundo, ¿cuál, digamos, cómo tendrían los partidos y eventualmente las misiones de observadores que supervisar ese proceso que es altamente técnico? O sea, no se trata de ir a los centros de votación y hacer acto de presencia y conversar con la gente a ver si se han presentado irregularidades o no. Se trata de tener la capacidad técnica que hoy día por lo menos los partidos no tienen. Entonces, no sé si sobre eso podría ilustrarnos, porque esta es la principal preocupación, creo yo, en relación con el voto no presencial. Que dicho sea de paso, yo coincido con el representante de la OMPE, que es la mejor herramienta, presidente, en un contexto de pandemia como el que tenemos. Porque si nosotros estamos señalando que las primarias, tal como habían sido aprobadas para las próximas elecciones, no van a poder llevarse a cabo por efecto de la pandemia, no hay condiciones de seguridad sanitaria, tampoco podrían haber condiciones de seguridad para hacer procesos electorales organizados por los partidos. Salvo que los partidos pudiera cada uno de ellos organizar elecciones con voto electrónico. Imagino que es muy difícil, ¿no? Entonces, creo que esa es una buena razón por la cual valdría la pena ver si apostamos, en efecto, por el voto electrónico no presencial. La otra, presidenta, aprovecho es que ya se aprobó el voto electrónico no presencial hace unos meses, cuando se discutió cómo participaban en las primarias los partidos ya inscritos. Se acordó que ellos, si no querían elegir a sus candidatos en primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, podían hacerlo en proceso de elección interna que después serían corroboradas en listas cerradas en las primarias abiertas. Pero se obligaba que si escogían ese camino, la única alternativa que tenían era organizar elecciones internas organizadas por los organismos electorales con un militante un voto. O sea, ya está en la legislación aprobada para estas elecciones las internas organizadas por los organismos electorales con un militante un voto. La segunda pregunta, presidente, tiene que ver con algunos plazos que ha mencionado el doctor Cox. Ha dicho que antes de la convocatoria de elecciones, es decir, a principios de julio, tendrían que estar definidas por lo menos dos cosas. Uno, de qué manera votarían los peruanos en el exterior. Si van a tener derecho no solo a votar, sino de elegir a sus propios representantes.
y si va a haber eventualmente voto postal para ellos. Eso tendría que estar definido antes del 5 de abril, entiendo que es la fecha, el 5 de julio, que es la fecha de convocatoria de las elecciones. Y segundo, ha señalado el doctor Cox que el tema de financiamiento también tendría que estar definido. No me queda claro por qué, digamos, la lista solo se limita a estos dos temas y por qué estos dos temas tendrían que estar tan tempranamente definidos en el proceso electoral, porque recordar que nosotros tenemos plazo hasta mediados de septiembre para hacer modificaciones a las disposiciones electorales. Lo que nos dice el doctor Cox es que por lo menos en relación con estos dos temas, estos asuntos tendrían que estar definidos el día de la convocatoria y no el día que se vence el plazo que tenemos para modificar la legislación electoral. Me gustaría que por favor pudiera aclararnos sobre estos dos extremos. Y una última pregunta, presidente. Se ha sostenido que a lo mejor sería más conveniente tener una y no dos vueltas electorales porque no hay tiempo para organizar dos vueltas electorales. Entiendo que el cronograma que ha preparado el doctor Cox incluye las dos vueltas, incluso las internas organizadas por los organismos electorales, tal como ha sido señalado. No sé si tiene al respecto algo que comentar, si los plazos en los que normalmente se realiza la primera y la segunda vuelta pueden ser cumplidos de acuerdo al cronograma que la OMP viene trabajando. Gracias, presidente. Gracias, congresista Gino Costa. Tiene la palabra el congresista Franco Salinas. Gracias, presidente. Saludar la presencia del jefe de la OMP, el doctor Cox. Únicamente la duda, presidente, a través de la mesa, es cómo implementar para que los afiliados, que finalmente sumando todos los partidos son más de 1,5 millones de afiliados, tengan la tranquilidad que la OMP le va a dar la certeza de que van a recibir su clave y su contraseña para poder votar. Es algo tan sencillo como esa pregunta. ¿Cómo es que se va a implementar, dado los cortos plazos que ellos mismos están proponiendo, ¿no? Porque finalmente hay que, a través de un correo electrónico o un celular, que probablemente los partidos no los tenemos, tiene que asegurarse a través, por ejemplo, no sé, del domicilio de la RENIEC, notificarle, según el padrón que maneja el partido, fuera del sinceramiento de estos padrones. ¿Cómo se asegura que la persona que va a votar son ellos, si no tenemos la capacidad operativa de los partidos para finalmente alcanzarle a todos las decenas de miles de afiliados su clave y su contraseña para que puedan votar de manera electrónica? Esa es la duda, presidente. Muchas gracias. Gracias, congresista Franco Salinas. Bien, si no hubiera intervenciones, yo quisiera hacerle dos preguntas concretas al presidente de la OMP, al doctor Cox. La primera, de alguna manera se la comenté le pregunté al presidente del jurado, la OMP en el sentido de la campaña electoral, ya no solamente el día de la elección. Hablando de los comicios del próximo año, el congresista Gino Costa dijo sobre el tema de las dos vueltas, o de repente una, cuál era la opinión. Evidentemente estamos en una época atípica, en un problema terrible de desastre natural en el mundo, no solo en el Perú, y en la que seguramente muchas elecciones internacionales, como por ejemplo la de los Estados Unidos el 3 de noviembre, manda la pauta que van a tener la de nosotros, o la del plebiscito de Chile, o la de Bolivia, por ejemplo, que ha quedado pendiente en cuanto a que tienen ellos una presidenta transitoria. Pero más allá de eso, sí nos preocupa el doctor Cox el tema de la campaña, porque evidentemente la campaña puede durar 3 meses o puede durar 4 o 5. Si comienza en enero, como lo dijo el doctor Ticona, la campaña electoral del próximo año, con segunda vuelta terminaría en junio. Primera vuelta el 10 de abril aproximadamente y la segunda vuelta la primera semana de junio. Son 5 meses de campaña. Lo más probable, digo lo más probable, ojalá que eso no ocurra, pero es lo más probable, a eso apuntamos, salvo que exista una vacuna previa,
Perú, pero lo más probable es que exista una campaña, no una campaña en la que se eliminen los meetings, las reuniones partidarias incluso, el contacto de los candidatos a la presidencia, vicepresidencia y Congreso de la República, los mercados, o el puerta a puerta, o los mítines multipartidarios, que son tan hermosos, tan bonitos, una fiesta electoral, y que lamentablemente por la pandemia del COVID esto probablemente no acontezca. Una campaña absolutamente atípica, de falta de contacto entre el candidato y la población, o la población con los candidatos. En ese aspecto, la pregunta es si la OMP está preparada para garantizar que pueda legitimarse a los candidatos de presidencia de la República con una campaña digitalizada. Hablo de la campaña, más allá del tema del día de la elección, hablo de la campaña. Si la OMP está dispuesta a garantizar presupuestariamente y digitalmente la eficiencia y la calidad en contando a los congresistas puedan tener proporcionalidad y un tema equitativo para que todos puedan tener acceso digital a las redes, a el tema electrónico, etcétera, para que puedan de alguna manera tener nadie ventaja, sino equidad entre todos los candidatos. Me refiero a la campaña. Esa es una pregunta. Y la otra sí me preocupa bastante. Claro, todos apuntamos de que en estos meses es imposible un paso, es decir, las primarias abiertas, todos prácticamente los congresistas de esta comisión hemos coincidido que eso se va a suspender en cuanto a su vigencia, pero en cuanto a las primarias cerradas internas para elegir a los candidatos de cada partido, los proyectos de ley que hemos estado viendo, que sea a través de delegados, otros proponen a que sea a través de un afiliado, un militante, un voto, que es la posición final del jurado y la OMP, por lo que hemos podido escuchar el día de hoy. Pero sí me preocupa el tema electrónico y la calidad y el acceso que en el Perú todos los peruanos podamos tener, porque evidentemente el Congreso de la República y el jurado especialmente debemos garantizar que todos se pueda garantizar la participación de todos los afiliados, de todos los militantes a poder votar en sus primarias por sus candidatos, por sus libres preferencias. Hace poco, y acá acabo, hemos visto parte de los miembros de la comisión somos abogados y hemos tenido dificultades para ejercer nuestro voto electrónico o digital en el propio teléfono que usted está proponiendo. Usted dice que la mayor parte votaría por el teléfono. El Colegio de Abogados, asesorado y reforzado en la plataforma virtual de la OMP, hace pocos años vimos que se convirtió en un desastre el día de las elecciones, más pequeñas, de apenas 25.000 o 30.000 abogados hábiles, el voto. La pregunta es, si los abogados en la elección para elegir al decano o a las autoridades del Colegio de Abogados hemos tenido problemas y fue un desastre en elegir a nuestros representantes al Colegio de Abogados, ¿cómo esto podría garantizarse a nivel de 24 partidos en primarias para que salgan a votar, no sé, algunos millones de personas por cada listas de sus preferencias en los partidos políticos? Y acá no vaya a ser de que se cumpla la famosa frase nefasta pero realista. Hace 100 años Abraham Valdelomar, cuando decía que el Perú era Lima, Lima era el Jirón de la Unión, el Jirón de la Unión era el Palais Concert, famoso restaurante clásico de esa época, y el Palais Concert soy yo. Es decir, todos los que estaban en el Jirón de la Unión de Lima dominaban el Perú. Y el centralismo nos ha llevado a esta desastrosa realidad. Pero no solamente centralismo, digamos, social, económico, sino también tecnológico. Entonces, la preocupación es que no vaya a ser que solamente esto funcione en Lima y no en los lugares de debida garantía y eficiencia de cobertura a nivel nacional. Esas son mis dos inquietudes, doctor Cox, que rogaría que sean de alguna manera resumidas en sus respuestas. Y para terminar, el congresista Almerí, con eso damos por finalizada el rol de preguntas para que el doctor Cox
presidente de la OMP pueda contestar. Congresista Almerí tiene uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Señor presidente, bueno, saludar al señor Manuel Cox, sé que es un experimentado gerente en diversos ámbitos del Estado. Y justamente usted me ha quitado un poco lo que yo pensaba y venía pensando en todo el transcurso de este desarrollo, tanto el señor Tincona y el señor Cox. Efectivamente, presidente, quienes conocemos profundamente el país, quien habla ha sido congresista loretano, he vivido y trabajado muchos años en toda la Amazonía del Perú, Madre de Dios, Ucayali, San Martín y Loreto. Ahora represento a Lima provincias por mi línea materna y bueno, conozco profundamente también la costa y el problema grande que existe en el país. Y bien lo ha dicho usted, yo estoy muy preocupado y le digo al señor Ticona, al señor Cox que estás escuchando, esto definitivamente en una situación de pandemia tenemos la garantía de que ocurra con éxito un proceso eleccionario, existe la garantía. Bien, la preocupación de otros congresistas que lo han dicho, la certificación de este procedimiento electrónico con la participación de pocos en la capital del Perú y en las capitales de provincias donde seguramente muchos contarán con los aparatos tecnológicos, pero la gran mayoría de peruanos podrán participar. Y mi preocupación viene ahí. ¿Cómo damos la garantía nosotros como Poder Legislativo para poder decir, sí, efectivamente, el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE y la RENIEC, van a poder eficiente y fehacientemente darnos la prueba de que va a haber participación? Y yo definitivamente creo que eso, tal como se presenta la situación social, sobre todo esta pandemia, esta situación difícil que pasa el mundo, no solo el Perú, yo creo, presidente, que tenemos que tener todos los instrumentos claros que permitan